Bienvenidos a la casa del Señor. Qué canto tan tremendo, ¿verdad? Amén. Yo alabo al Señor porque Dios es cielo. Los amo. Le felicito por estar en la casa de Dios y lo digo con una certeza, con una seguridad. Porque a Dios le agrada que le cantemos y Él está dispuesto a bendecirlos. Amén. El lugar apropiado para el cristiano, hermanos, para buscar a Dios en la casa de Dios. Amén. ¿Y para qué lo sabe? En esta tarde pues quiero darle un mensaje que no me recuerdo haber tocado este tema, pero vamos a ir al libro de los Romanos, en el capítulo 13 y verso 1. Es un texto, pero creo que le habla a todo el mundo. Amén. Y es lo que cuenta, hermanos. Alabo al Señor por la palabra de Dios que la tenemos a nuestro alcance. Aquellos que escuchan a través de este video, que Dios les bendiga, prepare sus corazones como el mío, para poder hablar solamente lo que es necesario hablar. Amén. ¿Tienen su Biblia allí? Amén. Amén. Dice su palabra, hermanos, de esta manera. Romanos capítulo 13, verso 1. Sométase toda persona a las autoridades superiores. Toda persona. Creo que habla mundialmente, hermano. Amén. Porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Y las que hay por Dios han sido establecidas. Amén. Por eso, te alabo, mi Dios, te doy gracias por tu bendita palabra que ha sido leída. Ahora ruego por mí mismo, mi Dios. Ayúdame a hablar solamente lo que es necesario hablar. Y al llegar la voz, Señora, a los oídos de cada uno que está presente, como aquellos que están, Señor, a través de este video. Ruego que en una manera o en otra tú les des la bendición, los des la bendición. Y yo me pongo en tus manos y solamente espero tu promesa, Señor, estar con nosotros en el momento de hablar tu palabra. El Espíritu Santo sea el que traiga la convicción y se pueda edificar tu pueblo. Jesús, muchas gracias. Amén. Ocupen su lugar, hermanos, en esta hora y no se olvide de este tema, hermano. Sométase toda persona a las autoridades. Amén. Conforme, hermano, el apóstol Pablo habla a la iglesia de los romanos y les dice: sométase. En otra palabra, hay que respetar, hay que estar sujetos a lo que la autoridad, hermanos, los ordena. Y yo creo que beneficioso es uno mismo cuando uno respeta y se somete a las autoridades, hermanos, superiores. Y creo que en esta tarde, como cristianos, necesitamos escuchar también que el Señor nos habla. Y así como uno se somete a Dios, es necesario que se someta a las autoridades. Amén. Porque la Biblia dice, hermano, que cuando algunos dicen, ya lo he preparado, pero la solución para eso es fácil. El Señor dice: sométase a Dios, resista al diablo y el diablo huirá. Amén. Entonces tenemos que aprender, hermano, que tanto someterte a Dios y el someterse a Dios es respetar lo que Dios nos habla a través de la palabra, ¿verdad? Amén. Escuche, hermano. Dios ordena al creyente, ahora le está hablando al creyente, al cristiano, aquel que ha aceptado a Cristo, que vive una vida nueva, Amén. a obedecer al gobierno. ¿Qué si no de obedecer al gobierno, hermanos? ¿Cuántos soldados hubieran allá peleando por la patria de cada uno, cada nación? Y cuando se desobedecen, hermano, ¿qué le pasa que desobedece la ley? Y vamos a decir que van a fuego, a las balas, a la lumbre, pero tienen que obedecer.
y además de eso porque está consciente que está defendiendo su patria. Amén. Amen. No es fácil, hermanos, pero si Dios dice, sométase a las autoridades superiores. Amen. Entonces yo quiero decirte, porque el gobierno, hermano, como institución ha sido ordenada y establecida por Dios. El gobierno que demanda está establecido por Dios, instituido por Dios. Amen. Dios lo ha instituido, hermano, porque en este mundo pecaminoso se necesitan ciertas restricciones para proteger el coaus de la iniquidad que es consecuencia natural del pecado. Amen. En otra palabra, hermano, cuando usted representa, oye, hermano, la institución, Dios tuvo que poner policía, ¿cómo decir? O gobierno, porque es mucha la maldad. Y para poder extinguir poquito, hermanos, el desorden que hay por causa del pecado natural, Dios sabe lo que hace. Amén. Amen. En este mundo, posiblemente que aún cristianos, conociendo bien a Dios, quizá hay algunos cristianos que nadie los manda y no respetan leyes, cuanto más aquel que nunca ha conocido a Cristo. Amen. Amén. Y por eso Dios pone el que respetemos al gobierno. Amen. El gobierno está puesto por Dios para poder ayudar, hermanos, a la comunidad. Hay mucha maldad y el gobierno está presto para eso. Es puesto por Dios. Amen. El gobierno civil, como toda la vida, permanece bajo la ley de Dios. Yo me imagino que hay oficiales, hay leyes, hermano, que ni entienden ni comprenden que están puestos por Dios. Y a veces se sale fuera de orden, como el mismo rey Nabucodonosor. Él levantó una estatua y quería que los Sadrach, Mesach y Abednego la adoraran. ¿Y qué fue lo que hicieron? ¿Me voy a decir, hermano? No. No. Por eso hay que entender esto, hermano. La ley de Dios es de suma importancia. Amen. Pero aquel que no conoce a Dios no hace caso de la ley y se acarrea problemas por sí mismo. Ahorita vamos a ver. Entonces podemos mirar, hermano, que el gobierno está puesto por Dios. Así que usted mira ahí la lucita colorada, ya sabe que si desobedece a Él, está desobedeciendo a Dios. Amén. Amen. Y muchos hermanos no se bajan de 80, 90 en el carro. Y eso es peligroso, ¿no? Y por eso uno tiene que aconsejar, y por eso se escribe aquí. Dios ha dispuesto que el Estado sea agente de justicia para castigar el mal mediante el castigo del malhechor y para proteger el bien que hay en la sociedad. Y vamos a mirar versos 3 y 4 bíblicamente, hermano. Romanos capítulo 3, versos 3 y 4. De modo, ¿quién se opone a la autoridad? A lo establecido por Dios, resiste a los establecidos por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. En otras palabras, Dios es bueno y escucha la oración, hermanos, pero si tú sabes hacer el bien y no lo haces, recuerda que es pecado. Amén. Hay aquel que sabe hacer el bien y no lo hace, es pecado.
cuando nosotros aprendemos, hermano, a manejar el límite, te impones, te estableces naturalmente, haces, hermano, algo que te establecido por Dios. Si dices speed limit 75, hermano, 75. Y no vas a la carrera, pero dale más y lo verás que esa lucecita no es más porque se le puso al hombre. Amén. El verso 4 dice: porque es servidor de Dios para tu propio bien. Es servidor de Dios para tu propio bien. Pero si hace lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace mal. ¿Se fijan, hermano? Si no quieres temer a la ley, hazlo bien, y la ley te alaba. Dice, hermano, ¿por qué ese mensaje es bien para la humanidad? Conozco y entiendo, hermano, que hay cristianos que según cristianos son más Dios los manda. No, Dios te manda que respetes la ley terrenal. Y por eso estamos hablando de este mensaje, especialmente, hermano, el cuidado que hay en estos carros, hermano, que no se siente cuando va corriendo 100 millas por hora. Y corren riesgo las personas que van contigo. Amén. Lo mismo que aquellos arrean y van tomando, es un riesgo. Ahora, como no estaba tan delicado, pero ahora, hermano, si tú vas embriagado y tienes algún accidente, derechito a la penitencia por manslaughter. Y eso es lo que tenemos que tener cuidado. Y recordarle y advertirle, hermanos, a la gente. Esto es, hermano, mundialmente. Que sométase toda persona a las autoridades superiores. Amén. Y como pastor siento la responsabilidad, hermano, de hablar de esta manera. Porque, hermano, porque tiene un carro que corre 160 millas por hora, no es que sabes del día tengas que correr ese recio, pero si la ley te agarra, te va bien. Pero si maromeas a 120 millas por hora, hermano, no es juego, estos carros es un arma, hermano, peligrosa, si no la sabemos. Y además de eso están violando a Dios, la ley de Dios. Reconoce que la ley está establecida por Dios. Todo gobierno está establecido por Dios. Entonces yo quiero decirte, en segundo lugar, Dios ha dispuesto que el Estado sea agente de justicia para poder corregir al que hace mal, no al que hace bien. Amén. Y en tercer lugar, Pablo, el apóstol Pablo, sin duda es Dios hablando a través del apóstol Pablo, dice: describe el gobierno como este debe ser. Los gobiernos también saben lo que tienen que hacer, hermano. Amén. Pablo lo describe al gobierno como debe ser. Cuando el gobierno descuida su debida función, deja de ser siervo de Dios. De concordar con su propósito. Hay ley chueca, hay ley chueca. Ley injusta, hay ley injusta. Pero tan pronto como hace lo malo, deja de ser siervo de Dios. Y no concuerda, hermano, su función. Está fuera de control. Solo que hay una ley superior para la ley terrenal también. Amén. Escuchen, hermanos, ¿por qué estamos hablando de nada? Porque nunca se aconseja sobre esto. Y nuestros jóvenes, hermanos, aunque lo aconsejen, pero hermanos, tienen carro nuevo, tienen toda la manera, y hay peligro. Hay peligro.
sobre todo el peligro más grande que desobedecen a Dios. Y no se diga, hermanos, los que van ebrios, muchos están allá detenidos por menstruar. Y el pastor tiene que enseñar, como el apóstol Pablo se preocupaba. Y es lo mismo que Dios tiene todavía. Amén. Amen. Entonces, hermano, ¿para qué lo puso Dios? Para proteger el mal. ¿Por qué aconseja el apóstol Pablo? Por el bien de cada uno, hermano. Y diciendo, deja de ser de Dios y de concordar con su función. Por ejemplo, dame un ejemplo aquí, hermano. Cuando el gobierno exige algo contrario a la palabra de Dios, los creyentes deben obedecer a Dios antes que a los hombres. Amén. Y eso debe estar uno consciente, hermano. ¿Quién dijo? En el libro de los Hechos, capítulo 5 y verso 29, Pedro le respondió a los líderes que le habían enseñado, hermano, o querían que no predicaran ni enseñara jamás en el nombre de Cristo. ¿Usted cree que es justo, hermano, dejar de predicar en el nombre de Cristo o enseñar? No. Pedro y Juan respondieron, juzgar por vosotros mismos si es justo obedecer a los hombres antes que Dios. Y dice, no podemos dejar de testificar lo que hemos visto y oído. Ellos estaban predicando y los líderes sentían que le habían dado muerte a Cristo. Como ¿quién le dio muerte a Cristo? Los dirigentes. Y por eso ahora no podemos dejar de testificar y decir lo que Cristo ha hecho para nuestra vida. En otras palabras, obedecer a los hombres cuando te piden algo injusto es imposible, ¿verdad? Y creo que no mucho tiempo falta que llegue la persecución a la iglesia. Y nosotros ya estamos conscientes. Esperemos podemos decir, la persecución. Cuando quizá impidan que prediquemos a Cristo. O cualquier otro que impida que tú sirvas a Dios con libertad. Como en muchos países. Amén. Entonces, si alguien te dice, ya no prediques a Cristo, tú tienes que determinar. Nadie te va a escuchar, nadie te va a decir, tú ya debes de comprender. No podemos dejar de decir lo que Cristo ha hecho para con nuestras vidas. No podemos dejar de predicar a Cristo. Amén. Amén. Eso es lo que podemos mirar, hermanos, en Hechos capítulo 5 y verso 29, esta porción. Cuando Pedro tuvo que pararse firme, pidiéndole algo que era en contra de la ley de Dios. También tenemos, hermanos, a David, en el Daniel capítulo 3, versos 16 al 18. Sadrach, Mesach y Abednego, hermanos, eran 3 jóvenes. Estaban, hermanos, en territorio extranjero, no estaban en su casa nativa, en su tierra nativa. Pero el rey Nabucodonosor levantó una estatua, yo no sé si dice 50 pies de alto, pero algunos envidiosos pueden decir al rey que no hubiera petición a otra persona si no fuera al rey. Y al rey le gustó. Y puso esa petición y se afirmó con el anillo del rey. Cualquier persona que le mandara petición a otro Dios que no fuera al rey Nabucodonosor, ¿qué le pasaría? Sería echado en el pozo de los leones. Y los satracas, los masacres, hermanos, estuvieran ahí para mirar a David, a Daniel. Estaba expuesto a su hora, abría las ventanas y oraba a Dios 3 veces al día. ¿Lo paró eso, hermano? No lo paró. Él tenía necesidad de orar a su Dios. Él estaba acostumbrado.
y le quisieron quitar de que orara, porque es esa gente, porque Daniel iba a ascender a un rango más alto y le agarraron envidia. ¿Y qué pasó? Fueron prontito a decirle al rey, lo mandaron llamar a David. Hermano, no se preocupe si un día lo llaman a las autoridades por hacer algo, por hacer el bien. Recuerde que Dios, como libró a Daniel, a los apóstoles, lo librará a nosotros. Y poco hablamos de la persecución, pero sin duda ya se aproxima muy pronto. Quizá uno ya no esté aquí, pero recuerde, hermanos, que va a haber persecución y eso no va, hermano, a comenzar con las personas, el hombre. Viene por las autoridades, o más bien por las religiones, por el celo de las religiones y por las personas que se oponen. Y para adelante vamos. Amén. Entonces, ¿usted cree que Daniel iba a dejar de orar a su Dios, a que tanto amaba? Y fueron francos, fue franco. Dijo, sépalo, rey, no lo vamos a inclinar a tu Dios. Y si Dios no lo libra, como quiera no lo vamos a inclinar. Le dio la misma presencia al mismo rey. Es el valor y conocimiento real con Dios. Una buena relación con Dios. Ellos no iban a inclinar a otro Dios. Y yo creo que, hermanos, es justo reconocer que tener otro Dios fuera de Dios, el Creador, es un pecado. Entonces no hay que temer que un día te pongan la espada en el pescuezo. Llegas a Cristo o la vida. ¿Qué vamos a hacer, hermano? Yo me he puesto a pensar en eso. ¿Qué harías tú si ponían a tus hijos? Llegas a Cristo o le quitamos la vida a tus hijos. ¿Qué creíste que podía hacer un papá? Yo creo que en este tiempo muchas personas ahí se van a notar si son fieles a Dios o no. Si de veras creemos en Dios o no. Que ha habido casos de hermano, en eso. Y dicen, no, eso falta mucho. No sabemos, hermano. Todo lo que está pasando ahorita y con el pueblo de Dios, el pueblo de Israel. Y la Biblia dice que el que se mete con Israel se mete en problemas con Dios. Y entonces yo quiero decirte, hermano, estamos bien con Dios, estamos obedeciendo a Dios, estamos cumpliendo con la ley terrenal, hermanos. Pero si la ley se sale de su trabajo, deja de ser siervo de Dios. Amén. Yo creo que la gente necesita entender esto, que por los dos lados Dios está de acuerdo. Dios enseña a su pueblo. Entonces, déjenme dar una parejita para que no diga, dijo el hermano. No, la Biblia dice, en el libro de Daniel, capítulo 4, capítulo 3, verso 16 en adelante. Sadrach, Mesach y Abednego respondieron diciendo al rey Nabucodonosor, no no es necesario que respondamos sobre este asunto. He aquí, nuestro Dios, a quien sirvemos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tu Dios, ni tampoco adoraremos a la estatua que has levantado. Entonces Nabucodonosor se enojó. Entonces Nabucodonosor
se llenó de ira y se desnudó su aspecto y su rostro contra Sadrach, Mesach y Abednego, y ordenó que el horno se calentara 7 veces más que sobre lo natural, y mandó a hombres muy vigorosos que tenían su ejército, que aten a Sadrach, Mesach y Abednego para echarlos en el horno de fuego ardiendo. Entonces estos varones fueron atados con sus manos y sus calzas, sus turbantes y sus vestidos, y fueron echados dentro del horno de fuego. Y como la orden del rey era apremiante, lo había calentado mucho más que antes. Hermanos, ¿qué quiero decir? Ellos tenían una fe y creían, hermanos, que Dios los libraría. Amen. Y en lugar de hacer el daño, sirvió para que el nombre de Dios fuera glorificado. Amen. Cuando nosotros pasamos por luchas y pruebas, quizás ahorita no hemos sentido, pero preparados para todo lo que venga. Amen. Ya nada los agarrará de sorpresa, hermano. Como creyentes debemos estar conscientes de que te quieren quitar de que prediques a Cristo. Es una cosa que no podemos dejar. Amen. De servir, no podemos dejar de servir. Tener otros dioses ajenos es peligroso. Pero ¿qué pasó? Los libró y los sacaron. No vayan a junio. Praise God. Amen. Por eso es bueno conocer la escritura. Pero ¿qué hicieron estos hombres? Se sometieron a Dios. Amen. Resistieron al diablo y el diablo no les pudo hacer nada. Amen. Entonces, ¿es necesario esto, hermano? Es necesario. Amen. Por ello te digo, hermanos, hermanas, no es normal decir, I'm a newborn Christian, ¿ok? Tenemos que confiar verdaderamente en Dios. Y yo quiero decirte esta noche, hermano, pon cuidado cuando le estás violando la ley eterna. Y pon cuidado cuando te quieren quitar de que sirvas al Señor. O cuando te quieren inducir a que sirvas a otro Dios. Hermano, es algo terrible, pero se ha visto y se verá, hermanos. Amén. Amen. Solo que el gobierno está establecido por Dios, sí. Daniel 6 al 10. Escuche. El 10. Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y las ventanas de su cámara que daban hacia el Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día, lloraba y daba gracias delante de Dios como solía hacer siempre. Amen. ¿Se fija, hermanos? Y yo a veces digo, hablo, hermanos, al pueblo de Dios. El día de la oración, 4 o 5 personas. La oración es el medio que Dios nos ha dejado, hermano. Amen. La oración es la línea abierta hacia el Creador, al que todo lo puede, que los puede librar. Si no hay oración, hermanos, no hay fuerzas para hacerle frente al diablo. Si no hay oración, no hay estabilidad. Tenemos que orar sin cesar. La oración no es una opción. El Señor dice orar sin cesar. No quiere decir que estés de rodillas todo el día, pero sí puedes andar trabajando, como cuando estás en aprieto, en apuro, donde quiera que estás, traes ese problemita ahí,
y andas aclamando, ¿verdad? Hay que orar con tiempo, pueblo de Dios. Amén. Ahorita tenemos, hermano, Ucrania y Rusia que están en guerra pesada, hermano. Hay mataciones, hermano, miles de personas que están muriendo. Y los otros hermanos, la ciudad de Dios, Israel, hay guerras y el Señor los manda a orar. Amén. Y con esto voy a terminar, hermano. Es el deber de todo creyente orar por los que están en autoridad. Amén. 1 Timoteo, capítulo 2, versos 1 al 8, y con esto concluimos, hermano. Pero grábese esto, hermano. ¿Y por qué estoy hablando así? Para que entienda. Una palabra bien dada, con entendimiento, no muy fácil la boca. No puede uno, hermanos, pasar por alto de que la gente está oyendo y a la vez no entiende. Porque dice, hermano, soy testigo. Yo comencé a vivir en la iglesia y soy testigo. Pero cuando una persona habla, de una manera que entiende la gente, no se le olvida. Mucho menos cuando lo lleva a la palabra de Dios. ¿Okay? Y luego te das cuenta por qué Dios quería este mensaje. Piensa que alguna persona de la que Dios está tratando aquí, o aquellos que están oyendo por el video, y Dios le está hablando directamente y traerá la convicción y traerá la bendición porque Dios le envía. Amén. ¿Tiene su Biblia ahí, hermano? Amén. 1 Timoteo capítulo 2, verso 1 al 8. Aquí el Señor nos da instrucciones, nos enseña, hermano, sobre la oración. Y escuche, muchos critican la manera que los cristianos oramos, pero fíjese cómo las instrucciones que nos enseña la palabra. Dice, exhorto ante todo. No te está hablando, te está motivando, te está enseñando. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres. No lo más uno, mundialmente, hermano. Donde hay vida de una persona, Dios está hablando. Y por los reyes, fíjese, que se hagan oraciones por los reyes y por todos los que están en eminencia. ¿Para qué? Para que vivamos quietamente y reposadamente en toda piedad y toda honestidad. ¿Amén? No lleguemos a Dios con un corazón, hermano, pensando que Dios no sabe lo que hay en nuestro corazón. Honestamente, hermano, y con honestidad. Dice, ¿qué es honestidad, hermano? Nomás no me pregunte la pregunta. Mejor pregúntele al grupo. Amén. Porque todos debemos saber lo que es honestidad, hermano. Entonces dice, por esto, porque esto es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al arrepentimiento, de la verdad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. No hay muchos dioses, hermano. Hay que entender que Dios nos está hablando a diario y no vamos a ser responsables ante Dios cuando estemos en su presencia. Recuerde que todos vamos a aparecer ante la presencia de Dios en un gran trono blanco, donde se van a abrir los libros y vamos a ser como fuimos conocidos. Y otro libro, que es el libro de la vida, si nuestro nombre no está en el libro de la vida, va a ser atado y echado al fuego que arde con azufre. ¿Es real eso, hermano? Es real. ¿Por qué no? Dios no ha venido, porque no quiere que ninguno se pierda.
Amén. Amén. Y posiblemente una persona que vive religioso toda su vida y nunca se ha entregado a Cristo, hermano. Todos vamos a comparecer ahí. Me ha tocado orar por personas, hermanos, y la pregunta más grande que le puede hacer una persona que el doctor no le da mucha vida, se preocupa que conozca la palabra, que se dé cuenta. Y para abrir esa plática con una persona que ya no le da mucha vida, ¿está familiarizado con la Biblia? Sí, dijo esta señora. ¿Ya se ha arrepentido de tus pecados? ¿Ya has pedido perdón a Dios por tu pecado? ¿Le has invitado a que venga a tu corazón? Oh, sí, hace mucho, toda mi vida. ¿Y has conocido a Cristo como tu Salvador? Sí, ahí lo traigo una oportunidad. ¿Usted cree que justo no es una persona que conoce a Cristo? ¿Que está en condiciones para que un día le impidan de que hablar de Cristo? Escuche. El cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Para esto, dice el apóstol Pablo, yo fui constituido predicador y apóstol, digo verdad, en Cristo no miento, y maestro de los gentiles en fe y en verdad. Amén. Él lo hizo. Quiero, no es que si quieres, quiero, pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, Amén. sin ira ni contienda. Amén. Total. Hermanos, recuerden que hay una ley sobre toda la ley. El rey Nabucodonosor reconoció cuando, hermanos, el Señor enorgulleció el corazón y se paró en la gran Babilonia. Dijo, no, esta es la gran Babilonia que yo edifiqué para mi propia gloria. Y en ese tiempo se cumplió cuando le habían interpretado el sueño que había tenido. Dijo, a ti se te dice, reina Nabucodonosor, tu reino será quitado. Y te echarán como los bueyes y comerás paja, y con el rocío del cielo serán tus baños. Hermanos, hasta que pasen 7 tiempos, hasta que reconozcas, en otras palabras, hay una ley más grande que la tuya. Y un día levantó los ojos al cielo y vio, y le fue devuelto su reino otra vez. Mientras no los humillamos y reconozcamos y lo arrepentamos, hermano, Dios no sabemos qué Dios puede hacer en nosotros. Pero el ejemplo de reina Nabucodonosor, hermano, 7 años pasaron, de los 17 años, o cuánto queda decir cada tiempo, pero llegó a comer paja como un buey. Le crecieron las uñas, hermano, como las águilas. El orgullo, hermano, es algo muy terrible ante Dios. Ejemplo tenemos. Y para hacer la oración, usted necesita alguna necesidad, tiene un problema, hermanos, no hay otro poder más grande que el de Dios. Y el único medio es a través de Jesucristo. Amén. Todo lo que pidamos en el nombre de Cristo creyendo, lo recibimos. Dice, hermano, ¿por qué no lo ha recibido? Cristo mismo dijo a sus apóstoles, cuando Cristo echó fuera el espíritu del mundo de aquel hombre que tenía epiléptico, no pudieron echarlo fuera. Pero cuando venía Cristo, digo, ¿qué pasa aquí? Nomás le habló al demonio, hermano, y echó fuera, y dejó al muchacho como muerto. Pero luego los discípulos, y eran los discípulos, hermano, ¿por qué nosotros no pudimos? Dijo, este género, a nada puede salir, sino con oración y ayuno. Posiblemente oramos mucho, pero ¿qué tanto es la última vez que ayunamos?
La oración es el medio para que tú pongas tus cargas delante de Dios. ¿Qué vendrá mañana? No sabemos, hermano. Acuérdate que Cristo ha dicho que el diablo anda como un león buscando a quien devorar. Y él no anda jugando. Cristo mismo dijo, él no viene sino para matar, hurtar y destruir, pero yo he venido para que tenga vida y le den abundancia. Este es el mensaje de hoy. Someteos toda persona a las autoridades superiores. Cuando una autoridad se opone o quiere cumplir otra enseñanza, deja de ser siervo de Dios, pero aquella sí nunca debemos dejar pasar. Dios te ama, Dios te dijo. Pero voy a invitar unos momentitos a aquel altar. Mientras pasan los músicos, se te está dando la oportunidad de que solamente te arrimes a las plantas de Cristo. La oración, hermano, en el altar es algo muy esencial después de la predicación. Para que si usted en su mente se arrima, se arrodilla, ya Dios sabe la necesidad que tú traes. Entonces dígale, Señor, te necesito. Y preséntele la oración. Y lo verá que Dios obrará. Pásenle, hermanos, no se detengan. El altar es muy importante. No esperes orar a Dios cuando algo está dispuesto. No. La oración debe ser devoción hacia Dios. Con esta oración nos vamos a despedir. Pero usted sigue orando con Dios. Te adoro, mi Dios, te amo, porque tú nunca vienes tarde ni antes de tiempo. Te doy gracias porque lo has recordado la suma importancia de respetar, reverenciar a la ley superior, mi Dios. Pero en la ley superior hay otra ley más grande que la celestial, que la Nabucodonosor reconoció. Como tu siervo, mi humillo delante de ti, te ruego, mi Dios, que conforme a tu voluntad les otorgues la petición de su corazón. Yo sé que hay necesidades grandes, como ahorita estas guerras que hay, mi Dios. No podemos evitar, está establecido que vendrán guerras y rumores de guerra, y lo estamos viendo, pero sí te pedimos, como tú los mandas, por la paz y la ley, Señor. Muchas vidas se están perdiendo por miles, con una muerte terrible, quemados. Señor, ten misericordia y ayúdalos a orarnos por nosotros y no dudar que es el medio que tú lo dejas. Que Dios les conceda peticiones a aquellos que escuchan a través de tu video y Dios los guarde y experimente el amor que Dios tiene y te ama mucho, por eso no ha venido. Dios me lo bendiga, su pastor Pablo Morales. Amén. Gracias. Bendice a tu pueblo, mi Dios. Bendice a tus hijos, la iglesia es tuya. Tú la compraste a precio de sangre, mi Cristo. Por tus llagas ya fuimos nosotros curados. Te ruego, mi Dios, por cada alma preciosa que está aquí postrada a tus planos. Escucha su corazón, mi Dios. Concede la sabiduría y la gracia, el entendimiento, mi Dios, de que tú todavía estás con nosotros. Señor, Señor Jesús, yo sé que tú eres grande, yo sé que tú eres bueno, Señor, Señor Jesús, Señor, Señor Jesús, yo sé que tú eres grande, yo sé que tú eres bueno, Señor, Señor Jesús, Señor Jesús, yo sé que
Reinas sobre principados, sentado a la diestra de Dios. Exáltate, oh gran Cordero, tú vives hoy y vivirás. Corónate con mi alabanza, tú eres hoy el vencedor. Al borde de tu gran trono me posaré hoy a ti. Tú reinas sobre principados, sentado a la diestra de Dios. Exáltate, oh gran Cordero, tú vives hoy y vivirás. Corónate con mi alabanza, tú eres hoy el vencedor. Tú eres hoy el vencedor.